Artivismo versus capacitismo y clasismo. Buen día, jóvenes. El tema de hoy se llama artivismo versus capacitismo. No se dejen llevar por el nombre técnico, porque en realidad vamos a hablar de algo muy concreto y que también es muy cercano. Vamos a hablar de cómo tratamos a las personas que son diferentes a nosotros y de cómo el arte puede convertirse en una herramienta para cambiar el mundo. Les voy a hacer una pregunta para comenzar. ¿Alguna vez se han reído de un meme que se burlaba de alguien con discapacidad? ¿O han escuchado a alguien llamar naco a otra persona y no han dicho nada? Vamos a entender por qué este tipo de situaciones importan mucho más de lo que parece. Empecemos por el principio. Seguramente han escuchado muchas veces la frase todos somos iguales. Aparece en discursos, en canciones, en publicaciones de redes sociales. Suena bonita, suena correcta. Yo les quiero proponer que la cuestionen. ¿Realmente todos somos iguales? La respuesta honesta es no. Y eso no es un problema. Al contrario, es algo maravilloso. Todos somos diferentes en nuestra forma de aprender, en nuestro cuerpo, en nuestra historia, en nuestra economía, en nuestra cultura. Esas diferencias son lo que llamamos diversidad. Y la diversidad es un concepto clave en el proceso de la inclusión. Ahora bien, ¿qué es la inclusión? La inclusión es un proceso que implica reconocer, respetar y valorar esas diferencias para que nadie quede fuera. No se trata de fingir que las diferencias no existen. Se trata de construir una sociedad donde esas diferencias no sean un obstáculo para vivir con dignidad. Y aquí viene algo importante. La inclusión no tiene fin. No es algo que se logra de una vez y ya. Es un proceso continuo que requiere la participación de todos, desde el respeto, la aceptación y el reconocimiento de que la diversidad nos incluye a todas y a todos sin excepción. Sigamos. Vamos a hablar ahora de algo que quizás nunca se han preguntado. ¿Cómo se les ha llamado históricamente a las personas con discapacidad? Y más importante, ¿por qué importa cómo las nombramos? El lenguaje tiene poder. Las palabras que usamos para referirnos a otras personas no son neutras. Construyen la forma en las que vemos y la forma en que ellas se ven a sí mismas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz documentó cómo fue cambiando este lenguaje a lo largo del tiempo. Vamos a recorrerlo juntos. En 1968 se usaba el término deficientes mentales. Solo con escucharlo ya notamos que es una palabra que degrada, que pone a la persona en una posición de inferioridad. En 1971 se hablaba de retrasado mental, un término que hoy reconocemos como ofensivo y que durante muchos años se usó incluso en documentos oficiales y médicos. En 1974 aparecen palabras como desventaja o restricción. Ya empieza a notarse un pequeño cambio. El problema
no solo está en la persona, sino también en el entorno que le pone obstáculos. En 1975 el término era impedido. Seguía cargando el peso del problema sobre la persona misma. En 1980 se mezclaban términos como deficiencia, discapacidad y minusvalía. Esta última palabra es especialmente importante de analizar porque literalmente significa de menos valor. ¿Se imaginan cómo se siente escuchar que alguien te llame así? En 1981, la Organización de las Naciones Unidas declaró el Año Internacional de los Impedidos, un avance de visibilidad, aunque el lenguaje seguía siendo limitado. En 1992 se estableció el Día Internacional de los Impedidos, que hoy celebramos cada 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En 1993 aún se usaba la combinación discapacidad y minusvalía. En 2001, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicó una clasificación muy importante que comenzó a ver la discapacidad no solo como una condición de la persona, sino como el resultado de la interacción entre esa persona y un entorno que no está adaptado a ella. Eso fue un cambio enorme de perspectiva. Y finalmente, en 2006, llegamos al término que hoy es el correcto y el único reconocido a nivel mundial: personas con discapacidad, abreviado como PCD. Ese mismo año, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU estableció que este es el término adecuado y México lo ratificó, lo que significa que nuestro país tiene el compromiso legal y ético de usarlo en todos sus documentos, instituciones y programas. Entonces, la próxima vez que escuchen a alguien usar un término incorrecto para referirse a una persona con discapacidad, ya saben que no es solo una cuestión de moda o de corrección política, es una cuestión de dignidad humana y de derechos. Ahora vamos al concepto central de este video: el capacitismo. El capacitismo es una forma de discriminación o perjuicio social contra las personas con discapacidad. Ocurre cuando asumimos de manera consciente o inconsciente que una persona con discapacidad es inferior, incapaz, un objeto de lástima, que su vida tiene menos valor. ¿Por qué digo que no siempre lo vemos? Porque el capacitismo no siempre se presenta como un insulto directo. A veces se disfraza de humor, de lástima, de buenas intenciones o de indiferencia. Déjenme darles ejemplos concretos para que lo puedan identificar. Cuando alguien hace un meme burlándose de una persona en silla de ruedas, eso es capacitismo. Cuando le hablas a alguien a quien acompaña a una persona con discapacidad, en lugar de hablarle a ella directamente, como si no pudiera responder por sí misma, eso es capacitismo. Cuando aplaudimos de manera exagerada a una persona con discapacidad por hacer algo cotidiano, como si lo normal fuera extraordinario, viniendo de ellos, eso también es capacitismo, aunque venga de un lugar de supuesto afecto. Y cuando un edificio, una escuela o un transporte público no tiene rampas, señalización en braille o intérpretes de lengua de señas, eso es capacitismo estructural. Una sociedad que fue construida sin pensar en todos sus miembros. Les hago una pregunta que quiero que piensen con honestidad. ¿Cuántos espacios en nuestra comunidad
o en los alrededores son realmente accesibles para una persona en silla de ruedas o para alguien con discapacidad visual. Muy pocos, ¿cierto? Esa no es una casualidad, es el resultado de años de una sociedad que no consideró a todas las personas al momento de construirse. Las personas con discapacidad son discriminadas constantemente al ser subestimadas en sus capacidades. Por ello, se les puede rechazar en trabajos que sí podrían realizar perfectamente y se les priva de oportunidades de desarrollo personal y social. Eso no es justo. Y lo más importante, no es inevitable. Es una decisión social que podemos cambiar y esa decisión empieza con nosotros. Hablemos ahora de algo que está muy presente en la vida, los memes. Los memes son una forma de comunicación que forma parte de nuestra cultura digital. Pueden hacer reír, pueden criticar, pueden informar, pero también pueden discriminar. Y eso es lo que quiero que analicemos. Existen memes que se burlan de personas con discapacidad, que usan su condición como el remate de un chiste. A veces los vemos y nos reímos sin pensar demasiado. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ese tipo de humor que ya no lo cuestionamos. Pero quiero que piensen en esto. Si ese meme estuviera hablando de alguien que conocen, de un familiar, de un amigo, ¿seguiría siendo gracioso? Probablemente no. Y eso nos dice algo importante. La incomodidad que sentimos en ese momento es nuestra empatía diciéndonos que algo no está bien. Si en algún momento se rieron de uno de esos memes o los compartieron, no los estoy juzgando, los estoy invitando a reflexionar, porque nuestra falta de sensibilidad y empatía nos impide entender que las personas con discapacidad enfrentan limitaciones reales para realizar actividades cotidianas como correr, ver o escuchar, y que convertir esa realidad en un chiste es violentarlas, aunque no sea nuestra intención. Hay una idea que me parece importante. Un meme puede ser racista, clasista, misógino u homofóbico. El hecho de que haga reír no lo hace válido, respetable ni inofensivo. Los discursos de odio muchas veces se disfrazan de buenas intenciones, de humor inocente, de solo es un chiste. Pero el daño que hacen es real. Bien, si el capacitismo existe, si los discursos de odios existen, si la discriminación existe, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer un joven de su edad, estudiante? Aquí es donde entra el concepto de activismo. El activismo es la combinación de arte y activismo. Es el uso del arte, ya sea un grafite, un meme positivo, una fotografía, un video, una canción o una obra de teatro, para denunciar injusticias, visibilizar a grupos discriminados y promover el cambio social. ¿Por qué el arte? Porque el arte llega a donde los discursos formales no llegan. Un grafiti en una pared puede hacer reflexionar a 100 personas que pasan por ahí. Un meme que promueve el respeto puede compartirse miles de veces en cuestión de horas. Un video de denuncia puede volverse viral y cambiar la conversación pública. Piensen en esto como una analogía. Si la discriminación es como una oscuridad
El artivismo es como encender una luz. No resuelve el problema de inmediato, pero permite que las personas lo vean, lo nombren y empiecen a actuar. Y aquí está la parte más interesante. El artivismo está al alcance de ustedes. No necesitan ser artistas profesionales. Necesitan tener algo que decir y el valor de decirlo. Una publicación en redes que defienda la dignidad de una persona discriminada es artivismo. Un cartel en la escuela que promueva la inclusión es artivismo. Una conversación en la que señalan que un chiste discriminatorio no es gracioso es artivismo. Ustedes dominan las redes sociales, dominan los lenguajes digitales. Esa es una herramienta enorme. La pregunta es, ¿cómo la van a usar? Antes de cerrar, quiero hablarles de otro tema que está profundamente ligado al artivismo, el clasismo. El clasismo es la discriminación o el prejuicio hacia una persona basado en su clase social, es decir, en su nivel económico, en su forma de hablar, en su ropa, en su apariencia o en su lugar de origen. ¿Les suena conocido? Claro que sí, porque el clasismo está muy presente en nuestra sociedad mexicana y especialmente en las redes sociales. Vamos a pensar en algunos ejemplos de comentarios clasistas que aparecen por ahí en internet. Comentarios que se burlan de personas por hacer fila en un restaurante de comida rápida. Comentarios que cuestionan por qué una actriz indígena no encaja en la sociedad. Comentarios que usan palabras como naco o también la palabra chanclas para referirse con desprecio a personas de escasos recursos. Comentarios que asocian la pobreza con la ignorancia y con la falta de valor como persona. ¿Qué tienen en común todos esos comentarios? Que juzgan a las personas no por lo que son, no por sus valores, ni por sus acciones, ni por cuánto dinero tienen o aparentan tener. Eso es clasismo y produce un daño real en quienes lo reciben. Hay una idea que me parece importante aclarar. Algunos de esos comentarios que revisamos dicen cosas como el clasismo es ignorancia y la ignorancia es para gente pobre. Eso mismo, lo que acaban de escuchar, es clasismo, porque asocia la ignorancia con la pobreza. El prejuicio y la ignorancia no tienen clase social. Existen en todos los niveles económicos, en todos los contextos. Nadie está exento de reproducir esas actitudes, y por eso la reflexión es tan necesaria. El artivismo frente al clasismo funciona exactamente igual que frente al capacitismo. Usando el arte, las redes sociales, el lenguaje y la creatividad para denunciar esas actitudes, para hacerlas visibles, para decirle a nuestra comunidad que eso no está bien. Una consigna que me parece poderosa y que resume lo que he estado hablando es esta. Una marca no define tu valor. Tu educación con los demás, sí. No la marca de ropa que usas, no el restaurante al que puedes ir, no el barrio donde vives. Lo que te define es cómo tratas a los demás. Muy bien, jóvenes, vamos cerrando y quiero hacer un repaso de los puntos más importantes. Primero, la diversidad no es un problema que resolver, es una riqueza que reconocer. La inclusión es el proceso social que nos permite valorarla y es un proceso que no termina nunca, porque siempre hay algo más que aprender, algo más que mejorar. Segundo, el lenguaje importa.
Las palabras que usamos para referirnos a las personas con discapacidad tienen un peso real. El término correcto, el único reconocido internacionalmente por la ONU, es personas con discapacidad. Usarlo es un acto de respeto. Tercero, el capacitismo es una forma de discriminación que muchas veces no reconocemos porque está normalizada en chistes, memes y actitudes cotidianas. Identificarlo es el primer paso para no reproducirlo. Cuarto, el clasismo también es discriminación. Juzgar a alguien por su nivel económico, por su ropa o por su apariencia es una injusticia que podemos y debemos cuestionar. Y quinto, el artivismo es una herramienta que está en sus manos. El arte puede ser una forma poderosa de denuncia, de visibilización y de cambio social. Y ustedes, con todo lo que dominan de las redes sociales y los lenguajes digitales, tienen una capacidad enorme para usarlo bien. La educación ayuda a prevenir los discursos de odio. Y ustedes están aquí para eso, para educarse y para convertirse en personas que construyan un entorno más justo, más empático y más humano. Los dejo con esta frase que espero que se lleven en mente. No basta con no discriminar, hay que atreverse a señalar la discriminación cuando la vemos y usar nuestra voz y nuestro arte para construir el mundo en que queremos vivir. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.